Bueno, vamos a hablar con la gente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Perdón, Barbie las iba a presentar, pero bueno, yo soy. No me robes más protagonismo. No te robo protagonismo, Barbie. ¿Lo querés presentar vos? Ay, cómo no, Gabriela. COPIDIS es la Comisión para la Plena Participación, ya me trabé, e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tienen como objetivo primordial la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con Matías Alonso Ron, presidente de COPIDIS. Buenas tardes, Matías, Gabriela y Bárbara te saludan. ¿Qué tal, Gabriela y Bárbara? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Pero por favor, un placer. Bueno, estamos hablando de los derechos de las personas con discapacidad. Estuvimos hablando con una organización que hace asistencia legal y orientación en diferentes temáticas y hablamos un poco de educación. Ustedes trabajan en diferentes áreas, ¿verdad? Sí, exacto. Tenemos 5 áreas de trabajo. Un área que se encarga de asesorar, relevar e informar sobre distintos aspectos de accesibilidad dentro mismo del gobierno, asesorando a las distintas que van llevando a cabo obras en la ciudad, y también ponemos a disposición esa misma información a colegios, universidades y empresas. Esa es un área, el área de accesibilidad. Tenemos una segunda área que trabaja todos aspectos relacionados a educación inclusiva, trabaja bastante cercana al Ministerio de Educación para lograr que de a poco vayamos dejando atrás este esquema de modelo doble de aprendizaje de o escuela común o escuela especial, y pasemos a lograr un colegio inclusivo. Esa es la segunda área. La tercera área es específicamente trabajo, donde bueno, ahí es un poco más largo, pero tenemos una base de datos de más de 1.800 personas con discapacidad que viven en la ciudad de Buenos Aires o alrededores, en las cuales participan en todas las búsquedas laborales que se generan dentro del gobierno de la ciudad. Y bueno, en los últimos 4 años ingresaron a trabajar más de 800 personas con discapacidad al gobierno, gracias a esta área. Esa es la tercera área. Y después tenemos otra área que trabaja fuertemente articulando con organizaciones de la sociedad civil. Por año llevamos adelante y acompañamos a más de 40 ONGs que se presentan a principio de año en una convocatoria abierta, y bueno, entre todas las organizaciones que se presentan acompañamos a 40. Y la última área es el Centro de Informes, que lo que hace justamente es trabajar para informar y concientizar a todas las personas que puedan tener alguna discapacidad, o a familiares, amigos o al que esté interesado, sobre beneficios, cómo realizar ciertos trámites, como ejemplo cómo se saca el certificado de discapacidad o cualquier otra duda que se pueda llegar a tener la persona. Precisamente quería preguntarte sobre el certificado de discapacidad, porque es como el primer paso para después poder acceder a otros derechos que tienen las personas con discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo se tramita, muy brevemente, pero cómo se tramita el certificado? El certificado ¿O qué es lo que se necesita? Lo que se necesita, primero la persona tiene que ir al servicio social zonal que le corresponde por su comuna. O sea, hay 15 servicios sociales zonales. En la gran mayoría de los casos está mismo dentro de la comuna, y en otros no, en otros son los edificios. Va al servicio social zonal correspondiente, la persona dice que quiere tramitar el certificado de discapacidad o renovarlo, y la gente del servicio social te da, según qué tipo de discapacidad tenés, todos los requerimientos de estudios médicos que necesita la Junta Evaluadora después chequear. Una vez que la persona interesada tiene esos estudios médicos, vuelve a asistir al Servicio Social Zonal, y cuando toda esa información está completa y ok, le dan un turno en Huergo, en el Centro de Orientación y Certificación de la Discapacidad, que queda en Avenida Huergo 1189. El turno nunca supera los 30 o 40 días, máximo en 40 días tenés el turno, asistís a este centro de orientación y certificación, te atiende una junta evaluadora compuesta por 3 profesionales, y ellos determinan si corresponde o no corresponde según esos estudios
entregarle a la persona el certificado de discapacidad. Una vez que las personas tienen el certificado de discapacidad, pueden acceder al certificado para viajar o Exactamente. a la cobertura social, de salud, perdón, por ejemplo. Exacto. Una de las cosas que veíamos, y vos mencionaste algo, ustedes tienen un área de trabajo en la parte laboral. Sí. Nosotros veíamos que la ley dice que las personas con discapacidad tienen derecho a un empleo en la administración pública Sí. nacional o en los organismos descentralizados o autárquicos. Y entonces queríamos saber, una vez que la persona tiene el certificado de discapacidad, Sí. ¿qué tiene que hacer para anotarse en este listado que vos decías, en el cual, a través del cual puede conseguir trabajo, ¿no? Porque es uno de los temas más complicados para este colectivo social. Perfecto. Lo que tiene que hacer la persona una vez que tiene el certificado de discapacidad es ingresar a la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, buscar el área de Copidis. Hay una solapa que dice Gobierno. Cuando se despliega aparece el área de Copidis. Ingresás a la página de Copidis y ahí la persona se tiene que dirigir a el área que dice Registro de Aspirantes. Cuando ingresa al registro de aspirantes, tiene que empezar a completar toda su información. Es una especie no es una especie, es una bolsa de trabajo donde la persona carga toda su información en la página web, donde se le va preguntando los datos, la edad que tiene, dónde vive, el nivel académico que tiene, dónde estudió, si tiene una carrera de grado, posgrado, lo que fuera, después cuál es su experiencia laboral, si es que tuvo, y después cuáles son sus intereses, en qué áreas y en qué trabajos le gustaría aplicar. Con esa información, esa persona, después nosotros, el equipo del registro laboral, convoca a la persona para tener una entrevista y terminar de cerrar el perfil de la persona, y una vez que se cierra todo ese proceso, automáticamente la persona empieza a participar en todas las búsquedas laborales que nos llegan a nosotros. Perfecto. Con lo cual es bastante sencillo, digo, una vez que uno tiene sí. el certificado es bastante sencillo. Sí, por suerte en la ciudad armamos este sistema y eso es lo que nos permitió desde el 2012 en adelante que por año 200 personas ingresen a trabajar al gobierno de la ciudad. Bueno, qué bueno. Decime, sí. A ver, desde tu experiencia laboral y tu experiencia en esta área, en Copidis en particular, ¿crees que estamos mejor en cuanto al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad con respecto a hace, no sé, 10, 15 años atrás? Yo creo que hay más conciencia, que de a poco empieza a haber más conciencia en la sociedad, en la necesidad de que tenemos todos de ser incluidos y de participar activamente en la sociedad, tanto para las personas con discapacidad, sobre todo el colectivo de personas con discapacidad tuvo varios logros. El más emblemático fue el logro de la gestión del documento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a partir de eso la sociedad pudo ir avanzando cada vez más. A nivel país creo que todavía nos falta que el resto de la sociedad también esté más concientizada. Si bien está la convención es ley, Argentina ratificó y tiene hoy en día rango constitucional la misma, todavía falta que la ciudadanía esté más empapada de cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Tiene que ver con el tema de educación, ¿no? Si no fuimos cuando estuvimos en la edad escolar, esos 12 años de primaria y secundaria, no tuvimos la suerte de que nuestro colegio haya sido inclusivo, nos es más difícil pensar en una sociedad inclusiva que aquellas personas que hoy en día tienen la suerte de ir a un colegio inclusivo y desde chiquititos empiezan a compartir con personas que tienen alguna discapacidad y se dan cuenta que la discapacidad no es una imposibilidad, sino que es solo una limitación, y que la persona pueda participar o no participar depende mucho también de la persona que tiene con discapacidad en primer lugar, pero también de la persona que no tiene discapacidad. Claro, de lo que nosotros hacemos para que el otro se incluya, ¿no? Exactamente.
Bueno, muchas gracias, Matías. A usted, por favor. Por toda esta información. Les contamos a la gente que pueden, para consultar, pueden escribir a copidis@buenosaires.gov.ar. Perfecto. ¿Sí? Como para pedir información. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad y cuando quieran volvemos a hablar. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a tener en cuenta para el próximo programa que hagamos sobre la temática, seguro. Bueno, hablamos con Matías Alonso Ron, presidente de Copidis.